¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir contigo una porción de la Biblia que está en el libro de Job, capítulo 33, versos 14 al 30. El título de este tema es Te sanciona, pero es para tu bien. Y permítame dar lectura a esta porción de la palabra que dice: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. A veces nos castiga con el lecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Nuestro ser encuentra repugnante la comida. El mejor manjar nos parece aborrecible. Nuestra carne va perdiéndose en la nada, hasta se nos pueden contar los huesos. Nuestra vida va acercándose al sepulcro, se acerca a los heraldos de la muerte. Mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño, orará a Dios y Él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. El hombre reconocerá públicamente: he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfruto de la luz. Todo esto Dios lo hace 1, 2 y hasta 3 veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Muy bien, hemos leído esta porción de la palabra del Señor. Como dice, está en Job capítulo 33. Esto viene a ser en realidad el discurso del muchacho, ¿no? De aquel jovencito que se atrevió a hablar a Job, después de que los amigos de Job ya no tuvieron más argumentos para hablar contra Job. Pues ahí aparece Eliú, que da pues su discurso. Y me parece interesante lo que dice. El autor de Hebreos dice en el capítulo 1 del libro de Hebreos, versículo 1 y 2, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Antaño, Dios podía usar muchas formas para hablar al ser humano. A su pueblo, al pueblo de Israel, lo hacía por medio de la ley de Moisés. Pero en estos tiempos actuales lo hace a través de su Hijo Jesucristo, que es el medio, es el camino, es la vía, es el único camino, dicho sea de paso. Y como diría el apóstol Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las enseñanzas de los evangelios, allí justamente se consignan las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y entender los evangelios es clave para poder entender la voluntad de Dios. Como dice el apóstol Pablo, es agradable y perfecta. Pero si nos ubicamos en el contexto, el pasaje que hemos leído, para poder entender un poco lo que quiere decir Eliú a Job, cuando dice, por ejemplo, en el versículo 14, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Pero hay que comprender de que el libro de Job es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Se cree que fue escrito incluso antes de Abraham, probablemente. Entonces no eran tiempos donde podríamos pensar que existía la ley de Moisés, todavía no se conocía en ese tiempo. Sin duda que se conocía a Dios, Job ya conocía a Dios, ya tenía una relación personal con Él. Y la manera como Dios hablaba en esos tiempos, por lo menos lo que está dándonos a conocer aquí este personaje, Eliú, cuando dice Dios nos habla
una y otra vez, aunque no lo percibamos. Si vamos un poquito más adelante, el versículo 15 dice, algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Hay mucha gente que sueña, ¿no? Y Dios nos ha dado esa capacidad, la capacidad de soñar. Lo que no siempre se entiende es que sea una forma en que el Creador nos quiere decir algo importante. Algunos se pueden dar cuenta, pero no todos. Mi pregunta es, ¿Dios podría seguir hablándonos a través de sueños? ¿Dios podría seguir hablándonos a través de visiones? Yo sé que en la iglesia, ahora que, yo voy a la iglesia, conozco la Biblia y estoy en un ámbito donde leer la Biblia pues es una cosa muy natural. Siempre vamos a escuchar desde el púlpito a los pastores, y yo creo que también lo debo haber dicho, que si Dios te va a hablar ahora, te va a hablar por medio de la palabra, de la Biblia. Está bien, y yo creo que es así. Pero ¿qué de aquellas personas que no tienen Biblia? ¿Qué de aquellas personas que no leen la Biblia? Que probablemente no tienen una relación con Dios, no conocen a Dios. ¿Dios podrá hablarles a ellos de alguna manera? ¿De alguna manera Dios se podrá manifestar a la vida de ellos? En los lugares donde la Biblia no tiene fácil acceso, en los lugares donde encontramos que existe la intolerancia religiosa, en los países por ejemplo, en algunos países árabes, en China, en Corea del Norte, en Afganistán, en esos países donde los cristianos los persiguen y los matan, donde no es fácil tener una Biblia, y si tienes una Biblia, si te sorprende con una Biblia, te pueden matar. Yo digo, en esos lugares, ¿cómo Dios se manifiesta a estas personas? ¿De qué manera Dios les habla? Mira, lo que dice aquí Eliú me parece que es algo muy cierto, ¿eh? Algunas veces Dios te puede hablar en sueños, otras veces en visiones nocturnas. En contextos, como te dije, que son muy diferentes a los nuestros, porque ahora si tú quieres entender la plena voluntad perfecta de Dios, pues tienes la Biblia, tienes 66 libros para que indagues, investigues, analices y puedas comprender el pensamiento de Dios. Pero en esos lugares es un poco difícil. No un poco, es bien difícil. Y no me extrañaría de que Dios también pueda hablarles a ellos, como lo hizo en el tiempo de Job, como lo hizo en el tiempo justamente que está destacando acá Eliú cuando está dando su discurso. La manera como Dios se manifieste siempre va a ser de acuerdo con lo que estamos viendo en la palabra. Es decir, si Dios te va a hablar a través de un sueño, si Dios te va a hablar a través de una visión, porque Dios es soberano y te puede hablar de muchas maneras. Sin duda que es para que Dios te guíe, que tú puedas conocer su perfecta voluntad. Y su perfecta voluntad está en la Biblia. Si quieres comprender el propósito de Dios para tu vida, tienes que acudir a la palabra. Tal vez los sueños, las visiones pueden ser como guías, pero que te van a llevar finalmente a conocer al verdadero, que es Jesucristo, y que sus enseñanzas pues las vemos consignadas en los evangelios. Finalmente, si Dios te va a hablar a través de un sueño, una visión, es para guiarte a que puedas tener el conocimiento verdadero, real, pleno, perfecto que está en su palabra, que es la Biblia. Y la finalidad de por qué Dios habla. Bueno, si busquemos en esos tiempos, cuando Dios les hablaba a las personas, a Job, por ejemplo, cuando Dios le hablaba, seguramente que le hablaba a través de sueños, de visiones. Pero lo que quiere decir aquí Eliú es que Él nos habla, como dice el verso 16 y 17, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. En un contexto pagano en el cual la gente tiene una pléyade de ídolos, como en ese tiempo, es complicado que pueda discernir la voz del verdadero Dios. Pero en un contexto como el pueblo judío o cristiano, es más fácil, pienso. Bueno, aún con las dificultades que pudiera haber, pero uno podría percibir la voz de Dios. Sobre todo si tienes la Biblia, la palabra de Dios. Claro que hay personas que la leen y no la entienden. Pero si hay un corazón sincero, un corazón dispuesto a entender la verdad, a comprender el pensamiento de Dios, ¿tú crees que Dios se va a negar
¿Tú crees que Dios no va a iluminar esa mente y ese corazón para que pueda entender realmente la palabra de Dios? Yo creo que sí. Lo cierto es que Dios al hombre o a la mujer que es sincero, sincera con él, pues le va a advertir, le va a hablar. Y la finalidad de hacerlo es para apartarlo de hacer lo malo. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo? Precisamente porque Dios no quiere que la humanidad se pierda. Si hay gente que vive perdida, errada, si hay gente que vive sin Dios y muere sin Dios, no le vamos a echar la culpa a Dios. Es ella misma, es la gente misma la que decide llevar una vida sin Dios. A pesar que Dios puede haberles mandado advertencias, a pesar que Dios puede haberles hablado de alguna manera, a pesar que ellos pueden haber escuchado la palabra de Dios. Nosotros vivimos en un contexto donde se hace mucho uso de la Biblia, se evangeliza, se usan los medios de comunicación, la radio, la televisión, folletos bíblicos, literatura bíblica que puede llegar muchas veces a tus manos y que tiene una base bíblica. Y si Dios permite que un folleto llegue a tus manos es porque Dios te quiere hablar y de alguna manera te quiere ayudar a que tú puedas acercarte a Él. En el caso de Abraham, por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, como está consignado ahí en Génesis 12, del 1 al 2, dice, el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. En el tiempo del patriarca, aún no existía la ley de Moisés. Y lo más probable es que haya sido por sueño, visión o una voz audible que puede haber percibido. El contexto del patriarca era pagano, pero aún así percibió la voz de Dios, del Dios verdadero, y creyó. Y algo que se destaca mucho en la comunión que tuvo Abraham con Dios es que Abraham creyó a Dios. Y por creer en Dios le fue contado por justicia. Como te dije, era un contexto pagano, había muchos ídolos. Su padre también tenía sus ídolos. Y Abraham también pudo haber abrazado los ídolos de su padre. Pero no, él escuchó la voz de Dios que le dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Mira, le está diciendo, renuncia a todos tus seres queridos, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y el Señor le promete y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Abraham le creyó y fue. Él pudo haber dicho, no, pero ¿por qué tengo que creer? De repente, este Dios es uno de los tantos dioses que hay aquí. Pudo haber argumentado, pudo haber razonado de esa manera, pero no, él simplemente creyó. Y ya conocemos la historia de Abraham. El Señor, cuando habla, en ese tiempo, como en este tiempo también, y como dice el versículo 18, es para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Entonces Dios nunca va a tener entre sus planes destruir al ser humano, jamás. El plan de Dios no es destruir a la humanidad. El plan de Dios es bendecir a la humanidad. Claro, uno cuando ve el día a día y ve el comportamiento del ser humano y vemos lo que está pasando en el mundo y vemos la crueldad, vemos las guerras, vemos la maldad del hombre, vemos la injusticia, la corrupción, la criminalidad. Uno dice, ¿en realidad Dios quiere el bienestar del ser humano? Sí, lo quiere, pero es el ser humano el que está impidiendo eso. Es el ser humano quien está dejándose arrastrar por ideologías nefastas, diabólicas, ideologías que lo alejan de Dios y que por esas ideologías el hombre da su vida. Y es triste ver pues que están muriendo no por algo bueno, están muriendo por algo que no trasciende, por lo menos en la eternidad. Morir por causa de Cristo sí tiene valor y sí tiene trascendencia eterna, porque Cristo es el autor de la vida. Pero si vas a morir por los ideales de un hombre que es como tú y yo, un mortal, ¿qué beneficio te trae? Ninguno, porque estás siguiendo las ideas de un hombre que te puede enseñar incluso a odiar y a matar. Y vas a matar y vas a morir, pero vas a morir en total y abierta rebeldía a Dios y a su palabra.
La idea de Dios, como te dije, de apartarnos del mal es porque Él quiere evitarnos algo peor, que es morirnos y condenarnos eternamente y para siempre. Y esto es lo que la gente no entiende. Porque a veces presos de esa ideología que pueden estar profesando, ellos simplemente creen que aquí en el mundo está todo, el cielo, el infierno, aquí está todo, dicen. No existe un más allá, no existe un cielo, no existe un paraíso, no hay tal cosa como un infierno, no, esas cosas son inventadas. Bueno, los grandes ateos les han influenciado de esa manera, especialmente en los jóvenes, en los muchachos de ahora que creen eso. No en todos, pero sí que hay muchos jóvenes que lamentablemente se dejan llevar por esas teorías que yo considero que son diabólicas, porque lo que quieren es que la juventud de ahora se insensibilice hacia Dios y se pierda eternamente y para siempre. Pero también dice Job capítulo 33, versículos 19 y 20, a veces Dios nos castiga con el hecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Nuestro ser encuentra repugnante la comida, dice. El mejor manjar nos parece aborrecible. Si bien es cierto la enfermedad es una consecuencia del pecado, Dios también puede hacer uso de ella para advertirnos a fin de no mantener una conducta que nos perjudique. Alguien que se encuentra enfermo puede sentirse tan mal que hasta pierde el apetito. Y nosotros sabemos perfectamente que el pecado condicionó al ser humano para vivir una vida imperfecta. Y a causa del pecado, pues el ser humano también se enferma. Y a causa del pecado, pues el ser humano también se muere, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Las dolencias y los males, las enfermedades tan terribles como el cáncer, la diabetes, entre otras, pues están diezmando a muchos sectores de la sociedad. Mucha gente está muriendo cada día por estas enfermedades. Y aun cuando la ciencia médica hace lo que puede, igual, la gente se sigue muriendo. La pandemia esta se ha llevado pues a millones de personas. Y todavía siguen muriendo en algunos lugares. Bueno, ahora ya la intensidad es menor que antes, pero igual la gente sigue muriendo de esta pandemia. Ya aparecerán nuevas pandemias, aparecerán nuevos virus, nuevas enfermedades, pero igualmente yo creo que todo esto es a consecuencia del pecado del ser humano. Pero que a veces Dios puede usar estos medios precisamente para despertar en el hombre la conciencia de su necesidad de Dios. El ser humano necesita a Dios. Hay personas que por causa de una enfermedad se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron a Cristo. Pero también hay casos de personas que no les interesa nada y se prefirieron morir y lamentablemente se perdieron. El versículo 21 y 22 dice, nuestra carne va perdiéndose en la nada, hasta se nos pueden contar los huesos. Nuestra vida va acercándose al sepulcro, se acerca a los heraldos de la muerte. Bueno, esta es una descripción de lo que puede hacer la enfermedad. Mira, estamos hablando de un contexto donde la medicina pues prácticamente estaba rudimentaria, no existía todo lo que hoy existe. Aún miren, con todo lo que existe en los avances de la ciencia médica, aún la gente se sigue muriendo. Peor en esos tiempos, donde el promedio de vida pues, era mucho menor de lo que es ahora. La gente ha muerto de enfermedades y va a seguir muriendo, ¿eh? Como dice aquí el texto que leí hace un momento, adelgazamos a causa de la enfermedad y al no poder alimentarnos bien, pues nos vamos debilitando. La osamenta se puede notar y si no recibimos pues un tratamiento adecuado nos morimos. Esto lo dice Eliú justamente porque está hablando con Job. Recuerda, si tú has leído el libro de Job, más o menos te vas a ubicar en el contexto y te das cuenta que Job también está siendo preso de una enfermedad. Una enfermedad que estaba dañando su cuerpo, su piel, probablemente, muchos dicen que probablemente era una sarna maligna o una especie de cáncer de piel. Aparte de eso que ya tú conoces que él perdió su familia, perdió a sus 10 hijos, perdió todas sus riquezas y encima perdió su salud. Y Job pues pensaba que en cierto modo Dios era injusto con él, porque él
se consideró ser un hombre justo, ser un hombre que siempre atendió al pobre, al necesitado, ayudó al menesteroso, a la viuda, al huérfano, y no entendía por qué le estaba sucediendo esto. Claro que Job no comprendía de que esto era una prueba de Dios, y llegó un momento en que, si tú lees el libro, Job argumenta contra Dios, pensando que Dios es indiferente o es injusto al tratarlo de esa manera. Eliú le está haciendo entender de alguna manera que sí, Dios puede usar la enfermedad para ayudarnos a despertar nuestra conciencia de Dios. Que la enfermedad también puede ser un medio que Dios puede usar para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que estamos en falta. Es allí en el desarrollo del pensamiento de Eliú, donde él aborda el versículo 23 y 24, cuando dice: mas si un ángel entre 1000 aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Bueno, este es uno de los textos, quizás uno de los textos un poquito complicados de poder entender e interpretar, porque es muy raro encontrar en la Biblia que haya ángeles que aboguen en favor nuestro. Mayormente son considerados como mensajeros de Dios a nuestro servicio, aunque Dios puede enviarlos también para nuestra protección, pues no harían nada si no fuera permitido por Dios mismo. Lo que sí es posible es que, yo quisiera entenderlo de esa manera, que no necesariamente son ángeles, literalmente, de lo que está hablando acá, sino que podrían también ser personas que de alguna manera pueden interceder en favor del pecador, y Dios puede compadecerse y salvarlo de la muerte. Como te dije, no encuentro mucho en la Biblia que los ángeles intercedan por el ser humano. Este sería uno de los pocos pasajes, y no podríamos hacer una doctrina de un solo texto. Pero sí es posible encontrar que haya otras personas que, por supuesto, no estaban entre los amigos de Job, porque los amigos de Job más bien lo estaban condenando al hombre, y que puedan interceder por alguien que está pasando un momento crítico y difícil, como era el caso de Job, por ejemplo. Lo que quiere Eliú decir con esto es que si hay alguien que puede interceder, que en este caso, bueno, lo llama un ángel, pero si hay alguien que puede interceder y que Dios finalmente se compadece de esa persona, entonces Dios puede empezar a cambiar su actitud y puede escuchar y puede restaurar a esa persona. Restaurarlo tanto física, espiritual, emocionalmente, como dice el versículo 25 y 26. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era un niño. Y dice acá: orará a Dios y él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. Y mira, tal vez Eliú, sin darse cuenta, está pronosticando o profetizando algo que efectivamente iba a suceder en Job. Yo sé que Eliú está hablando de la condición del hombre que está viviendo postrado por la enfermedad, quebrantado, sufriendo como Job, pero que si Dios se compadece de esa persona, aun cuando puede encontrarse al borde mismo de la muerte, Dios podría obrar en favor de esa persona y levantarlo. Y son innumerables casos de hombres que han estado pues justamente en el borde de la muerte, y Dios tuvo compasión de ellos y les dio la oportunidad de vivir, y que sus vidas tomaran otro giro, tomaran otro sentido, pero esta vez ya un sentido diferente al que tenían antes, esta vez llevando una vida de fidelidad y de obediencia a la voluntad divina. Y este versículo 26 nos habla pues que cuando Dios levanta la sanción sobre el pecador, entonces empieza a sanar y se rejuvenece, nuevamente su estado de ánimo se recobra y las penas terminan para dar paso a la alegría y la gratitud de haber sido sanado. En los versos 27 y 28 dice:
el hombre reconocerá públicamente y va a decir, he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo y disfruto de la luz. Cuando uno experimenta la sanción de Dios que luego lo lleva al dolor y al quebranto, pues no le queda otra cosa sino que reconocer su falta, incluso públicamente. El arrepentimiento es sincero y decimos público como probablemente fue la falta. Pero la persona que salió de esta condición, porque Dios tuvo compasión de él, se muestra agradecido y decidido a no cometer el mismo error. Estamos hablando de situaciones donde Dios a veces emplea esta sanción dura, terrible, como puede ser una enfermedad que te puede llevar al borde de la muerte. Pero lo importante es que esa persona antes de irse de este mundo, se arrepiente y Dios puede tener compasión de ese hombre, de esa mujer, y Dios lo sana. Sí, enfermedades incurables para la ciencia médica, para Dios no es difícil. Enfermedades que Dios puede sanar. Cuando tú sabes que cuando Cristo estuvo acá en la tierra, Jesús sanó a muchos enfermos. Gente con lepra, gente con parálisis, ciegos, paralíticos, atormentados por demonios. Y bueno, déjame decirte que el Señor hizo algo que la ciencia médica no puede hacer, resucitar muertos. Digo que no puede hacer porque el ser humano nunca va a poder darle la vida a un muerto, aun cuando hay muchos intentos hasta ahora. Hay científicos que creen que pueden resucitar muertos, no lo han logrado, no lo van a lograr nunca, porque el autor de la vida es Dios. Y Él es el único que puede dar la vida y puede quitarla. Así que no hay ningún ser humano que pueda hacer eso. Y no lo va a lograr, creo que nunca lo va a lograr. Nosotros sabemos los creyentes y nuestra esperanza es la promesa del Señor Jesucristo, que Él dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero esa vida abundante no va a ser aquí en la tierra. No. Es más, el que muere ahora con Cristo se va ya a la eternidad. Está en ese lugar que la Biblia llama el paraíso, donde están todos los que han muerto con Cristo. Y allí en ese lugar pues están descansando, están en una etapa de reposo. Yo no te puedo describir ni te puedo dar mayor detalle, pero la Biblia nos habla de que no es un lugar de tormento, de sufrimiento, es un lugar de descanso donde los creyentes reposan de todas sus angustias, quebrantos y males que han vivido en este mundo. Y por supuesto, la esperanza de nosotros todos los creyentes es que Cristo ha ido a preparar morada para nosotros. Y como dice Apocalipsis 21, Dios creará cielos nuevos y tierras nuevas, donde allí estará la ciudad celestial y la iglesia estará allí. Y todos los que han muerto en Cristo estarán allí. Esa es la esperanza que yo, como creyente en Cristo, tengo. Y como también sé que todos los creyentes que aman a Cristo también mantienen. Bueno, para ir redondeando la reflexión de esta hora, el versículo 29 y 30, Eliú dice, y todo esto Dios lo hace una, dos y hasta tres veces, para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. La manera como Dios puede operar en la vida de un hombre es difícil de saber. No actúa en todos por igual. Hay quienes serán más dóciles y dispuestos a arrepentirse, pero hay otros que son duros de corazón y quizá tengan que experimentar varias veces los azotes del Todopoderoso para finalmente darse cuenta de la magnitud de su error. Pero en la práctica se ve también que hay quienes aprenden la lección y cambian sus vidas, mientras que otros se endurecen más y lamentablemente se pierden para siempre. Déjame decirte algo, mi querido amigo. Cristo vino al mundo y murió por la humanidad. Murió por todos los hombres, de todos los tiempos. Su sacrificio es válido en todos los tiempos y las edades. Hace más de 2000 años que Cristo vino al mundo
Hace 2000 años mucha gente se convirtió a Cristo. Pasarán 2000 años más, no lo sé. Pasarán 2000 años más de repente, no lo sabemos. Pero sí de algo estoy seguro, es que el Señor quiere que la gente se salve. El Señor quiere que la gente se arrepienta. El Señor quiere que los hombres se conviertan a Cristo. Y hay gente que lo hace, como hay gente que no lo hace. La salvación es para todos, pero al final no todos la aprovechan. ¿A quién podemos responsabilizar de eso? No a Dios, porque Dios quiere que todos se salven. Es el ser humano, porque Dios le dio al hombre el libre albedrío. El hombre es el que decide si quiere creer o no quiere creer. Y tú eres el que debe decidir si quieres creer o no quieres creer. Porque según tu decisión, eso va a repercutir en la eternidad. Si tú crees en Cristo, serás salvo. Si no quieres creer en Cristo, tristemente serás condenado. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Yo no quiero ser condenado. No sé si tú, espero que no. Pues Dios quiere ayudarte. Dios en esta hora me está permitiendo compartirte esta enseñanza para que tú, que todavía no has conocido seguramente a Dios, todavía no has tenido la experiencia de creer en Jesucristo, puedas hacerlo ahora y puedas rendirte a Él de todo corazón. Permíteme hacer una oración. Gracias, Señor, te doy esta hora por permitirme compartir esta enseñanza de tu palabra, esta reflexión que hemos visto del libro de Job. Este hombre vivió una dura prueba, Señor, pero finalmente, como dice al final del libro de Job, tú permitiste que él salga de esta situación, le diste la oportunidad de ser sanado, restaurado y tener una vida dichosa y feliz en sus últimos años de vida, porque él creyó siempre en ti y mantuvo su fe, su confianza en ti hasta el último minuto de su vida. Yo sé que hay mucha gente, Señor, que vive en la oscuridad, en las tinieblas. Son personas que tienen un vacío en el corazón, que no lo pueden llenar con nada de este mundo. O hay quienes lo llenan o se distraen con las cosas que el mundo les da, con los placeres, los vicios y las distracciones que el mundo nos da, pero que no llenan realmente el vacío del corazón. Porque el único que puede llenar y satisfacer el vacío de nuestra alma eres tú. Y Padre, yo te pido en esta hora que si hay alguien que ha escuchado esta reflexión y que tú, Señor, quieres obrar en su vida, quieres darle la oportunidad de que Él te pueda conocer a ti, que te pueda conocer como Señor y Salvador de su vida. Y si es así, Señor, empieza a obrar en él, en ella, empieza a bendecirlo, ayúdalo, manifiéstate a su vida, háblale a través de tu palabra y dile que lo amas, porque eso es lo que tú nos enseñas, es lo que nos comunicas a través de tu palabra, que nos amas, porque como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, y quiero orar y pedirte esto en el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco por el tiempo que me has permitido compartirte esta reflexión. Si tú has orado y deseas conocer un poco más acerca de Dios, de su palabra, bueno, escríbeme, yo te contesto. Yo leo todos los comentarios, así que si tienes el deseo y el interés de que podamos dialogar y conversar un poco sobre estos temas, encantado de poder ayudarte. Mi nombre es Walter Delgado. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.